Bueno, ¿cómo están? Esta es la clase asincrónica del capítulo 2, ¿sí? De Señales en la Nebulosa, diseño gráfico en la digital de José María Cerezo, ¿sí? Que se llama Estilo Digital. Sí, vamos a ver otro capítulo más de este libro, que es Tipografía Digital, que va a ser en la unidad 4, eh, especialmente para el trabajo práctico, ¿no? De tipologías editoriales, ¿sí? Bueno, José María Cerezo es un teórico de diseño español, es muy relevante. Este es un libro que ha sido muy leído, eh, como el otro libro que hemos leído en la materia, que también vamos a leer otro capítulo más, que es el de Raquel Pelta, ¿sí? Las principales cuestiones que aborda Cerezo son tecnología y estilo, ¿sí? Los enfoques del diseño. Retoma nuevamente, como Raquel Pelta, el debate entre modernismo y posmodernismo y propone un esquema heterotópico del estilo, que es lo que vamos a ver en esta clase, que es, digamos, es lo más interesante, ¿no? O, o lo más importante, ¿sí? De este capítulo, ¿sí? Sin embargo, para aclarar, digamos, que todo esa historia y esa puesta en foco, ¿sí? Del debate entre modernidad y posmodernidad sirve y complementa lo de Pelta, ¿sí? Para robustecer, digamos, toda esa etapa muy importante, ¿sí? De la historia del diseño gráfico en el siglo XX, en la segunda mitad del siglo XX, ¿no? Una de las cuestiones que vamos a ver es que Cerezo se vale quizá un poco de manera laxa, ¿no? De las escalas y tiempos de los grandes movimientos ¿sí? Del arte en los últimos 2 siglos, ¿no? Digamos, del del siglo XIX o mitad del siglo XIX en adelante, ¿sí? ¿Cuál es el foco que pone el libro? No es solamente como Pelta, ¿no? Una suerte de fundación del diseño gráfico, y vamos a ver que hay un capítulo que habla también sobre tipografía digital, digamos, ¿sí? Eh, Sino que se encarga efectivamente de mostrar, es una metáfora el título, ¿no? Los diseñadores en la nebulosa, una suerte de lugar incierto, ¿sí? Por la emergencia, ¿sí? De la dimensión tecnológica en el campo del diseño, ¿sí? Entonces hace una referencia al Max Style, o sea, ya directamente ya habla de estilo relacionado, ¿no? Con la tecnología, ya le da un nombre, el Max Style, ¿no? Como un problema persistente entre el diseño y los trabajos menores del diseñador, ¿no? Que hay un debate que se puede recuperar, digamos, ¿no? Hasta qué punto, digamos, la tecnología es útil, sobre todo en este momento, ¿no? En el diseño gráfico, en esa suerte de ampliar el espectro de todos los que pudieran diseñar. O sea, el hecho de que yo poder manejar un programa, ¿sí? De diseño cualquiera, ¿sí? ¿No? Y manejar manejar de manera efectiva determinadas herramientas gráficas, me hace a mí diseñador. O sea, algo que se está perdiendo ahí, que es efectivamente la intuición, por un lado, pero también la planificación, ¿no? Que eran aspectos centrales, ¿sí? Del campo del diseño gráfico, que incluso responden, ¿sí? A las dos escuelas, eh, pero que no necesariamente vienen con la aprensión, ¿no? El aprendizaje y el uso ¿no? de nuevas técnicas de esta tecnología que amplió notablemente ¿sí? El espectro de aquellos que podían diseñar justo en la emergencia de la teoría posmoderna, la aparición de la deconstrucción, etcétera, ¿no? Entonces hay una suerte de recuperación, ¿sí? Ya les decía, retomando parte, ¿sí? De los debates entre arte y técnicas en el siglo XVIII y XIX entre racionalismo, ¿no? En, digamos, la fundación de la modernidad temprana, ¿sí? Y una de las conclusiones primarias que llega y que es la que le sirve, digamos, como para fundar este enfoque
que vamos a ver en la clase, este esquema heterotópico del estilo, es que el diseñador se vale de una multiplicidad de enfoques, ¿sí? Que provienen de diversas escuelas y movimientos artísticos. Esto, digamos, es una hipótesis poderosa porque está dejando de lado, ¿sí? Los extremismos, ¿sí? Esos lugares centrales que representan, ¿no? Por un lado, que habíamos visto como los dos máximos referentes, ¿sí? Massimo Vignelli, ¿no? Que habíamos visto a partir del documental Helvética, ¿no? Massimo Vignelli del lado del modernismo, o Rand, ¿sí? Y Catherine McCoy, ¿sí? Entonces, esta idea de multiplicidad de enfoques justamente indica ¿no? También, en términos paradójicos, la nebulosa, esa alegoría que marca ¿no? En el título del libro, en la que se encuentran los diseñadores. Uno de los aspectos centrales que recupera este capítulo es, de nuevo, como les comentaba, este debate entre posmodernismo y modernismo. Este, estas características del posmodernismo les pueden ayudar, ¿sí? A clarificar, sobre todo en términos el contexto sociocultural, ¿sí? En los que se encontraba efectivamente la producción del conocimiento, la cultura visual en general, ¿no? Eh, entonces dice, ¿no? Que naturalmente, la crítica del diseño cae en el diagnóstico eterno del debate entre modernidad y posmodernidad. Esto lo señalaba también Pell. Sigamos leyendo la fisura, ¿no? Esas hendiduras donde los textos, esas frases donde los textos evocan ideas ¿no? De otros textos, ¿no es cierto? Este diagnóstico yo lo había dicho Pelta, ¿no? Estaban enfrascados en soluciones, ¿no? En debates entre, perdón, en cuestiones técnicas, formales y estéticas, metodológicas, es decir, seguían, ¿no? En el debate, ¿no? Sobre la estética de la modernidad y la posmodernidad, sobre el culto a lo feo, ¿sí? eh, en lugar de preocupados por el mensaje, que es lo que vimos en las últimas clases, ¿sí? Entonces, hay un interés efectivamente en los temas del modernismo que invitan, ¿sí? A los agentes culturales a entrar en este debate que es muy poderoso en el campo de la cultura en general. Ya hemos visto esto, ¿no? La idea de lo real, ¿no es cierto? Que en realidad apela, sí, a múltiples realidades a lo virtual, ¿no? Que esto viene por la emergencia tecnológica, no solo efectivamente del Max Style, sino también de la televisión y ciertas operaciones que son muy del posmodernismo, ¿no? La televisión está atado a eso, ¿sí? Y sobre todo, por ejemplo, la idea de zapping, de fragmentación, ¿sí? De lo efímero, ¿sí? La sustitución del libro impreso por las pantallas de televisión, el tránsito del logocentrismo, ¿no? Del logos, el conocimiento, al iconocentrismo, hacia los aspectos puramente visuales, ¿sí? La significación de las tecnologías de información, la comunicación y el consumismo, algunas puestas como crítica, otras como aciertos, y la deconstrucción del lenguaje central, ¿no? En un mundo que se veía exclusivamente multicultural, ¿no es cierto? Cómo darle lugar a las voces que habían sido ocultadas de la minoría, ¿no? Entonces, eso lo vimos un poco qué significa la palabra de construir, ¿no? Que no es simplemente desarmar y volver a armar, ¿no es cierto? Sino que es todo lo contrario. Eh, en definitiva, ¿no? La posmodernidad es una crítica a la metanarración del diseño. Esto ya lo vimos, ¿no? Que es la narración fundante del diseño moderno, ¿sí? Que estaba basado en la aplicación sistemática del bagaje crítico a la Bauhaus. Acá se diferencia de Pelta, ¿sí? Y perdón, y Ledesma, ¿no es cierto? Que la Bauhaus es un hito extraordinario en la historia del diseño, pero el diseño como campo disciplinar y profesional se funda a partir de la escuela de Ulm, ¿no es cierto? Eh, Cerezo no recupera efectivamente el lugar de la Bauhaus, ¿no? Como el lugar de la modernidad en el diseño. Entre las críticas es los métodos de la modernidad han muerto y con ellos su lenguaje visual.
Esto también es para poner ¿no? Con pinzas, ¿no? Para decirlo con pinzas, por ponerlo entre comillas. ¿Había método, no? Eso es uno de los debates que recupera Pelda. ¿Había un método de la modernidad o simplemente habíamos traído las metodologías científicas y no nos habíamos preocupado por nuestra metodología? ¿Recuerdan que esto es lo que habíamos visto, no? Y aparece la figura de Jacques Derrida, ¿sí? Que es un teórico francés, ¿no? Eh, con este libro que fue traducido por Gayatri Spivak, ¿no? Que es una intelectual india en los 90 en Estados Unidos, los 80, perdón, que es de la gramatología, ¿sí? De la gramatología, un librazo extraordinario, ¿no? De la teoría, ¿no? De la deconstrucción, ¿sí? Donde no solo alcanza al lenguaje verbal, sino a todos los lenguajes, a toda posibilidad de creación de textos, a todo ecosistema cultural, digamos, la deconstrucción, ¿sí? Una categoría donde efectivamente se podría desarmar cualquier, ¿sí? ¿Eh? Conceptualización o sistema que apelara ¿no? a una totalización, desarmar esos grandes sistemas. Recuerden que la idea de sistema viene del estructuralismo. Entonces hay una crítica a estos diseñosaurios que retoma de Jeff Keddy, ¿no? Jeff Kitty, perdón, que son Rand, Viniel y Friedman, que son piezas de museo, ¿sí? Aún con trabajos distintos que son en mi defensa. Yo soy la voz de la razón, de la claridad, del progreso. Un segundo, ¿eh? Ahí está. Yo estoy al cuidado de estos valores familiares. Estas son, digamos, frases eh, que dirían y que dijeron, perdón, estos diseñadores, ¿no es cierto?, que están cuidando al diseño. Se relaciona un poco con lo que vimos en el Bética, lo que se ve en el Bética con Massimo Vignelli, ¿no es cierto? Que el diseñador viene, digamos, a curar la enfermedad de lo, ¿no? La enfermedad de lo visual y de ahí está el culto de lo feo. ¿Cierto? Eso de estar el cuidado de estos valores familiares que si uno lo ve en términos culturales, ¿sí? Estamos hablando de la familia nuclear, mamá, papá, hijo, ¿sí? En ese sentido, ¿no? Están leyendo estos autores que vienen de la modernidad. Entonces, bueno, está la lectura de ser eso, un ataque furibundo en términos discursos del posmodernismo al modernismo parece traer la sospecha de que trata de un simple rechazo al estilo contrario. Bueno, yo creo que no. Efectivamente había, ¿sí? Eh, había motivos reales, digamos, ¿no? Había un agotamiento ¿no? de de las premisas, ¿sí? De la modernidad, ¿sí? En el campo del diseño gráfico, la comunicación visual, ¿sí? Una suerte de automatización y estancamiento, y un campo que se estaba efectivamente desvinculando, ¿sí? De la afuera, ¿sí? Cosa que el posmodernismo viene a recuperar, ¿sí? Esto es importante. Acá yo no coincido para nada, ¿sí? Con Cerezo. Entonces lo que hace es efectivamente establecer un modelo heterotópico del estilo, una propuesta alternativa, ¿no? Que es donde dice no hay lugar para la disidencia, dice. Dice modernos o posmodernos, fríos o calientes, claros o vitales, complejos o limpios, le dicen el lugar para la disidencia. Todos los estilos forman parte del collage y ninguno puede apropiarse del papel de líder. Un segundo. No, mil disculpas. Entonces, hay una serie de ejes, el eje de la claridad, el eje de la vitalidad
y el eje de la historicidad, ¿sí? Que vamos a ir desentrañando en lo que queda de la clase, ¿sí? Este es el espacio heterotópico del estilo. Fíjense que ahí están graficados estos ejes, el de historicidad, ¿no? A mayor historicidad es la ucronía, a menor historicidad es la acronía, mayor claridad es más clásico, más táctil, a menor claridad es más barroco, más óptico, a mayor vitalidad es más orgánico, intuitivo, a menor vitalidad es geométrico y constructivo, ¿no? Están buenas estas categorías porque sirven efectivamente para definir, en principio, ¿no? Los dos grandes eh, movimientos, ¿no? O escuelas del diseño gráfico, los dos grandes espacios, ¿sí? O concepciones, perdón, estéticas y visuales sí, del campo, ¿sí? El eje de la claridad, ¿no es cierto? Tenemos dos opciones. Por un lado, lo táctil y por otro lado, lo óptico, ¿no? Que es esta idea de la aprehensión de los cuerpos según el carácter táctil en contornos y superficies por otro lado, y por el otro, una interpretación capaz de entregarse a la mera apariencia óptica y de renunciar al dibujo palpable, ¿no? O sea, la primera carga efectivamente sobre los límites del objeto, en la segunda se desborda en el campo y lo limitado, ¿no? Que es esa idea, ¿sí? De que los límites de la pieza, ¿sí? O de los elementos visuales no hay contorno, no hay una suerte de borradura, ¿sí? En el caso de lo óptico y lo táctil, al contrario, los límites se hacen cada vez más evidentes, ¿no? Fíjense, esto es una pieza exclusivamente táctil, que bien la podríamos, ¿sí? Relacionar, ¿sí? Con el posmodernismo, ¿sí? Pero fíjense cómo esas tipografías que están invertidas, ¿no? Aparecen con esta operación de superposición, ¿sí? Sobre las fotografías con las que trabaja, ¿sí? Esta doble página. ¿Sí? Asimismo, esta doble página que, si mal no recuerdo, es de Neval Brody, fíjense que juega con lo óptico, ¿no? Aparece, por ejemplo, ¿no? Que es una feria, ¿no? Importante, que es Fuse, ¿sí? Efectivamente aparece Fuse, ¿no? De manera borrada, ¿no? Hay un efecto óptico, ¿no? No están los límites claros de esa tipografía, sino que está la tipografía como fondo, que es uno de los aspectos que hemos visto en la posmodernidad. Entonces, fíjense, estas dos piezas, las dos, ¿sí? Tienen operaciones del posmodernismo, ¿cierto? Pero una apela a lo táctico y la otra apela a lo óptico, ¿no es cierto? Están en un eje. Entonces uno, digo, para ver, digamos, que las dos grandes concepciones del diseño tienen, en mayor o menor medida, ¿sí? Respecto al eje de la claridad, algún que otro aspecto, ¿sí? En el mismo eje encontramos, aquí sí retoma esta historicidad del diseño, ¿no? Esta historia del diseño, lo clásico y lo barroco, que son elementos. Primero viene lo clásico, luego viene lo barroco, ¿no es cierto? El clásico podría ser interpretado dentro de la modernidad como el menos es más, y el barroco supone una cantidad, digamos, de elementos que contaminan la pieza, ¿no? Entonces, el punto de mayor claridad es el que está presentado por el clasicismo. ¿Por qué? Porque hay menos elementos, la pieza es más clara, hay muchos menos elementos en la pieza. El de menor claridad es por el barroquismo, una pieza que puede estar saturada de elementos y se hace difícil de decodificar, ¿no? Entonces, la claridad, dice, la claridad absoluta de los clásicos, el misterio de lo transparente, la expresividad compleja, pero sin obstáculos, corre el peligro de resultar no tan expresiva y un poco aburrida, que era una de las críticas que se le hacía, ¿sí? A la modernidad de parte de los posmodernos. Y al contrario, el riesgo de la claridad relativa de los barrocos es convertirse en una masa de interferencias que distrae la percepción del mensaje. Esto que en términos de lo que estuvimos viendo con tipografías, por ejemplo, la legibilidad distrae una masa de interferencias que distraen la percepción del mensaje. Hay un montón de elementos, ¿sí? En la tipografía, ¿sí? En el eje de la vitalidad, ¿sí?
está lo orgánico y lo geométrico, ¿no? Entonces, si ustedes ven, efectivamente, respecto de las concepciones del diseño, uno tiende a pensar efectivamente que lo orgánico, ¿sí? Que tiene que ver con lo emocional, con lo impulsivo, con las sensaciones, tiende a representar más al posmodernismo, lo geométrico en relación con una idea constructivista al modernismo, ¿no? Es el orgánico, es el punto de máxima vitalidad, porque son piezas en este sentido, ¿no? Que las que vienen tanto del campo del arte, por ejemplo, las vanguardias históricas, ¿sí? Como aquellas que son después de la mitad de la década 70, perdón, y 80 del siglo XX, son del posmodernismo, son piezas que apelan a la vitalidad y lo geométrico, el de menor vitalidad, ¿no? Y se remiten a dos procedimientos de diseño, la construcción, el modernismo o la intuición, ¿sí? La idea del constructivismo y la abstracción geométrica tiene claramente su raíz en el Renacimiento, perdón, y es un proceso racional, ¿cierto? Esto es lo que ven ustedes, por ejemplo, con las grillas, ¿sí? En otras materias, ¿cierto? Bueno, eso viene efectivamente de toda la teoría moderna del diseño, ¿no? Que apela efectivamente a buscar, ¿no? En las dimensiones geométricas del Renacimiento, ¿sí? La manera de, ¿no? La proporción áurea y todo ese tipo de aspectos, ¿sí? De las grillas. En cambio, el organismo busca alcanzar al espectador a partir de varios recursos que apelan a a un pálpito visual, ¿cierto? Vamos a ver, fíjense, ¿no? Son dos piezas de mucha vitalidad, que son inclusivamente distintas, ¿no? Fíjense, pero que naturalmente uno puede, ¿sí? Asociar al posmodernismo, ¿sí? No hay elementos geométricos, o sí los hay, digo, pero no están en función, ¿sí? En este eje, en función de la concepción de la pieza, ¿cierto? Y fíjense que apela mucho a los lenguajes visuales, como en la fotografía. Y acá tiene una doble página exclusiva, ¿no? Que es donde tienen no solo piezas geométricas, que bueno, perdón, estas formas geométricas aparecen juxtapuestas a estas cuatro columnas, ¿sí? Pero es evidentemente una pieza de estilo constructivo, ¿sí? Con columnas, con una grilla, con campos, calles, etcétera, ¿sí? Sigo, después está efectivamente el eje del historicismo, ¿no? Que tiene que ver a menor historicismo, es decir, que posee menor anclajes temporales. Esto es de no lograr identificar a qué tiempo histórico pertenecen esas, ¿no? Esa pieza, esa composición visual, es acrónico, no hace referencia a ningún tipo, salvo su propia historicidad, la historicidad de la propia pieza, ¿sí? Y el otro, que está obviamente anclado en el presente. Y el otro es el ucrónico, que representa una cantidad de estilos históricos sobre la pieza que es posible identificar. Ejemplo de esto, ¿no? Vamos a ver más adelante una de las vanguardias que es el constructivismo ruso. Pero esta es una pieza del 2012, que retoma un estilo anterior, que es completamente identificable, ¿no? A partir de tipografías se inspiran en el alfabeto cirílico, ¿sí? Asimismo, la pieza que está al lado, ¿sí? Retoma el cartel y el tipo de ilustración, ¿sí? De principios de las primeras décadas, perdón, del siglo XX, ¿sí? De esa ilustración de estilo americano, ¿sí? Este es un cartel de Harley Davidson, pero es del año 96. Entonces, fíjense, ¿no? Es un cartel, ¿sí? Que fue producido en uno de los momentos clave de la posmodernidad, pero retoma, ¿sí? ¿Sí? Un estilo muy, pero muy anterior, ¿no? Entonces uno habla, efectivamente, puede ver
que son piezas que se pueden situar en el carácter, en la dimensión ucrónica del eje de historicidad. Estas dos piezas, todo lo contrario, ¿sí? No tienen un carácter eh, histórico, ¿no? Fíjense que tenemos una portada que este es un cartel, perdón, del laborismo, ¿sí? Eh, que tiene la imagen de Thatcher, ¿sí? Y un cartel del Royal College of Art, ¿no? Pero que no están ancladas, ¿sí? Si bien usan, por ejemplo, de un lado, podemos decir que hay apelan al eje de lo óptico, ¿no? ¿No es cierto? En la borrador de contornos o límites, y del otro lado, ¿sí? Podemos hablar de uso de las formas geométricas, ¿sí? En el eje de la vitalidad. Analizamos por un lado el eje de la claridad en la primera pieza y el eje de la vitalidad en la otra, el cartel del Royal College of Arts, ¿sí? Entonces, no hay igual, ¿sí? En este caso, una dimensión histórica identificable a simple vista, ¿cierto? Entonces, la mayoría de las piezas de diseño se produce esta zona de cruce de los tres ejes del mapa del estilo, donde, bueno, los diseñadores los adoptan atemperando los esquemas de trabajo provistos por los extremos de los ejes y que muchas veces resultan ser inaplicables a la mayoría de las situaciones en estado puro. Esto es para tomar con pinzas. Yo no creo que esto sea así porque efectivamente hay eh, piezas digamos, de las grandes concepciones del diseño o escuelas del diseño que pueden ¿no? recuperar los aspectos extremos de esos ejes, ¿sí? Bueno, esto es un diagnóstico de él, esto es un libro que tiene ya unos años, ¿no? Que en nuestra época es mayoritariamente romántica o barroca, o como se quiera llamar a la apelación constante del corazón y escasa la cabeza, ¿no? ¿No es cierto? Como que la intuición, ¿no? Y el eje de la vitalidad han ganado, ¿sí? La partida en esa, ¿no? Respecto de el campo de la comunicación visual, ¿sí? Bueno, con esto termino este capítulo de Cerezo. Es un capítulo largo que tiene muchos ejemplos, para mirar. Estaría bueno que lo leyeran y que junto con la clase eh, podamos analizar, sobre todo cuando veamos las vanguardias, ¿no? Para ver cómo podemos leer este mapa heterotópico del estilo y cómo podemos ver las vanguardias y cuando volvamos sobre la experiencia de la Cambridge Academy, ¿no es cierto? En la unidad 3, ¿sí? Entonces, bueno, los dejo por hoy y cualquier cosa me escriben, ¿sí?